Hola, ¿cómo están? Bueno, teníamos una pregunta de Delfina y de varios más que decía, por ejemplo, tengo dudas sobre el costo de oportunidad del bien, cómo darme cuenta en la gráfica de curva de posibilidades de producción cuando me lo piden, cuando me piden el costo de oportunidad del bien. Bueno, empecemos por el principio. La curva de posibilidades de producción siempre tiene dos ejes donde hay un bien en cada eje o un grupo de bienes en cada eje. En este caso, remeras en el eje vertical. Acá, yo mi pared no la veo, veo solo la pantalla. Remeras en el eje vertical, camperas en el eje horizontal. Y vemos que si yo quiero producir más camperas, o sea, voy en este sentido, va bajando la producción de remeras. A medida que avanzo en este sentido, tengo más camperas y menos remeras. Las remeras las veo en el eje vertical. Disminuyen hacia abajo y estos aumentan en este sentido. Y lo mismo al revés. Si yo quiero producir más remeras, o sea, me vengo de acá para acá, voy a estar produciendo menos camperas. Y el costo de oportunidad tiene que ver con esto, con cuánto tengo que dejar de producir de un bien para producir, nosotros lo medimos en una unidad adicional del otro bien. Siempre el costo de oportunidad se mide entre dos puntos cualquiera de la curva, entre D y E, entre E y F, entre C y D, en este sentido de C a D o de D a C, depende si quiero aumentar la producción de las camperas o de las remeras, que iría en este sentido. Si quiero aumentar la producción de camperas, voy de C a D. Paso, por ejemplo, de 4 camperas en C a 6 camperas en D. Cuando yo estoy produciendo 4 camperas en C, estoy produciendo 15 remeras. Y si quiero entonces pasar de 4 a 6 camperas, voy a producir 2 camperas más, la diferencia la veo acá. Pero para eso voy a pasar de producir 15 remeras a 10 remeras. Pierdo 5 remeras para producir 2 unidades más. Ahora hacemos las cuentas para ver cuánto es el sacrificio por cada unidad adicional. Bien, entonces la pregunta decía, el costo de oportunidad del bien, ¿cómo darme cuenta en la gráfica cuando me lo pide? Bien. Entonces, el costo de oportunidad del bien siempre se pide entre dos puntos, DIE, EIF, CID, etc. Siempre se calcula en un intervalo específico. Y el costo de oportunidad conceptualmente es la cantidad de un bien que tenemos que dejar de producir, que tenemos que sacrificar o resignar para producir una unidad adicional del otro bien. Nos pueden pedir el costo de oportunidad, como les decía, de cualquiera de los bienes. El costo de oportunidad de producir camperas o el costo de oportunidad de producir remeras. En este caso, este es el gráfico del ejercicio 14, de los ejercicios virtuales que ustedes tienen. También se pueden descargar el PDF para verlo más tranquilos. Este es el gráfico del ejercicio 14. Y el ejercicio 14 pide todas las combinaciones. Pide entre A y B, entre B y C, C y D, D y E, E y F. Creo que no lo pide, pero háganlo también. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad de producir camperas? Calcular todos los valores posibles. Bien. Entonces, para calcular el costo de oportunidad hay que aplicar una fórmula, que es la fórmula que está en el dossier, en el material teórico, en las filminas que han visto. Así que tenganlo siempre a mano. Esperen que les comparto entonces mi pantalla. Bien. Acá tenemos el mismo gráfico. Entonces, yo acá abajo pegué lo que sería la fórmula general conceptual del costo de oportunidad. Costo de oportunidad del bien X en este caso. Siempre el costo de oportunidad del bien X es la variación, este delta, este triángulo es un delta, la variación entonces de la cantidad de bienes de Y y la variación dividido la variación en bienes de X, que ahora vemos cómo se calcula. Entre dos puntos siempre. Entonces, yo por ejemplo voy a calcular entre los puntos C y D, por ejemplo. Acá fíjense una cosa, varias cuestiones. Primero, nos pide el costo de oportunidad de producir camperas. ¿Bien? Costo de oportunidad de producir camperas.
No de producir remeras, sino de producir camperas. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo voy a calcular cuál es el costo de oportunidad de producir una campera adicional. Y para eso tengo que calcular cuánto tengo que dejar de producir en el otro bien, que en este caso es remeras. Bien, entonces, siempre en la fórmula, si ven acá abajo, en la fórmula yo veo, ahí estamos, en la fórmula yo tengo abajo, en el denominador del cociente, el bien del cual quiero calcular el costo de oportunidad. En este caso, por eso el costo de oportunidad de X y abajo va X. Como en este caso me pide el costo de oportunidad de las camperas, yo voy a tener abajo la variación de las camperas y arriba la variación del otro bien, que es remeras en este caso. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una ecuación con el mouse, que no es tan fácil como podría parecer. Bien. Eso es un igual. Yo acá lo que voy a hacer es calcular la variación de un bien y la variación del otro. La variación de un bien, de cualquier bien, es la cantidad final de ese bien menos la cantidad inicial. Si yo, por ejemplo, yo voy a calcular la variación entre C y D. ¿Bien? Variación entre el punto C y el punto D. Cuando yo paso de C a D. ¿Por qué cuando paso de C a D y no al revés? Porque yo estoy viendo, lo que me pregunta es cuál es el costo de oportunidad de producir camperas, o sea, de producir más camperas. Por lo tanto, el único sentido en que entre C y D que aumenta la producción de camperas es pasar de C a D. Si yo pasara al revés, de D a C, estaría disminuyendo la producción de camperas. Entonces, al aumentar la producción de camperas de C a D, yo, como verán, paso de producir 4 camperas a producir 6 camperas. ¿Sí? Siempre tengo que marcar, para guiarme, los puntos con el eje. Entonces, punto C son 4 camperas, punto D 6 camperas. Entonces, acá voy a hacer mi línea del cociente. Bien, ese es el divisor, la línea que me genera el cociente. Entonces, delta I es la variación de las remeras y delta X es la variación de las camperas. Yo dije, tengo 4 camperas en el punto inicial, el punto C, y 6 camperas en el punto final, el punto D. Cualquier cociente, cualquier variación, perdón, este delta, este triangulito, es el valor final, por ejemplo, x2, o digamos, vamos a poner la f directamente, valor final, menos el valor inicial. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo tenía 100 pesos y ahora tengo 20, la diferencia es 80. El valor final es 100, el valor inicial es 100, el valor final es 20, tenía 100, ahora tengo 20, ¿cuánto perdí? 80. 80 es la variación, si yo la quisiera calcular, ¿sí? Que me la podría calcular con este cociente. Entonces, siempre cualquier delta es, en delta X, por ejemplo, es X final menos X inicial. Y lo mismo que en Y. El valor final de Y menos el valor inicial. Bueno, esto lo tendrán más prolijo en las explicaciones, pero esto es, lo vamos haciendo sobre la marcha. Bien, entonces, tengo mi cociente, esta es la fórmula general, conceptual, eso es un igual. Ahora, bien, podría haber usado esto. Ahora voy a hacer de nuevo mi línea de cociente y vamos a aplicar esto que estamos viendo. Entonces, vamos a empezar por abajo, ¿sí? X final. Si yo pasé de C a D, el punto inicial es el punto C, el punto final es el punto D, porque viene de acá para acá. Entonces, el X final es el que le corresponde al punto final. Punto final es punto D, el valor de X, que es el de las camperas, que es el bien del cual yo quiero calcular el costo de oportunidad, por eso lo tengo abajo en el cociente, es 6 camperas. Bien, entonces voy a escribir
acá 6 camperas es mi X final, mi valor final. Y el valor inicial, el valor de partida era 4 camperas, por lo tanto 6 menos 4. Bien. Y ahora lo mismo vamos a hacer, pero con el bien Y, que sería el bien remeras. Bien, lo vemos en el eje vertical. Veamos una cosa entonces. Vamos a usar otro color, verde. Al punto C, que era el punto original, yo les dije, tiremos una línea hasta el eje y veamos qué número le corresponde. Bueno, si yo voy por la mitad, le corresponde un 15, que es el que está en el medio entre 14 y 16. No se ve, pero es 15. 15. Ese es el valor que le corresponde en el eje vertical al bien Y, al bien remeras. Y en el punto D es más fácil porque va sobre esta línea, le corresponde directamente el 10, como muestran bien. ¿Bien? Entonces ya tengo mi valor de I final y mi valor de I inicial. El I final, si yo pasé de C a D, el final, el último, el punto de llegada es el 10. Entonces vamos a escribir 10. Mi I final menos el I inicial, que es 15. El punto de partida, el punto C, 15. Bien. Acá, fíjense, detalle, en la fórmula tengo estas barras de valor absoluto. Son estas barras verticales. Las tengo que ir poniendo siempre a lo largo de todo el proceso. Que lo que hacen es que yo lea como un valor positivo lo que sea que esté adentro de esas barras de valor absoluto, aunque sea negativo. En el caso nuestro siempre va a ser negativo porque estamos calculando el costo de oportunidad. Los costos siempre son negativos, siempre tengo que sacrificar algo, por eso son un costo. Bien, entonces tengo arriba 10 menos 15 y abajo 6 menos 4. Tengo que hacer las cuentas, entonces. Pasamos, voy a seguir con la ecuación acá. Este es mi igual, este es mi cociente y estas son mis barras de valor absoluto. Mi divisor. Bien, entonces, 10 menos 15, sacan la calculadora. 10 menos 15 no es 5, sino que es menos 5. ¿Sí? Es negativo. Siempre uno de los dos, el de arriba o el de abajo, ahora vemos cuál, nos va a dar negativo, porque tengo que sacrificar de un bien para aumentar la producción del otro. Entonces, el de arriba, 10 menos 15, es menos 5. Y la cuenta de abajo, 6 menos 4, bueno, 6 menos 4 no nos da negativo, nos da positivo, 6 menos 4, 2. 5 medios, ¿qué hago? Bueno, simplifico hasta llegar a un número lo más simplificado posible, que me dé con decimales, no hay problema. Siempre igual usamos las barras de valor absoluto. Entonces, bien, siempre usamos las barras de valor absoluto. 5 medios, si yo hago en la calculadora, 5 dividido 2 tiene que dar 5 dividido 2, 2,5. Entonces, vamos a donde tengo mi mouse. Ahí está. Entonces, 5 dividido 2, lo calculan ustedes por las dudas, tiene que darles 2,5. Ese es un número ya decimal. Entonces, 2,5. 2,5 positivo o negativo. 2,5 negativo porque veníamos de un número negativo. Entonces, corrijo y en vez de poner 2,5 pongo menos 2,5. Ahora sí. Menos 2,5. ¿Qué significa esto? Que entre los puntos, y esto es importante, no lo escribí, pero yo estoy calculando el costo de oportunidad en un intervalo específico, que lo vamos a dejar anotadito acá. En un intervalo específico, en el intervalo CD, al pasar de C a D. Entonces, acá lo que estoy haciendo es, digamos, completar la fórmula esta original que tengo pegada acá en gris. Este es mi costo de oportunidad.
del bien X, del bien camperas, entre C y D. Usualmente le ponemos esta raya arriba de CD porque es el segmento CD. En el tramo CD, en el segmento CD, el costo de oportunidad de producir camperas, de producir una campera adicional, es 2,5. Ahora vamos a ver, me voy a descargar esto y vamos a ver un poco cómo termina la explicación. Bien, ahora espérenme un segundo. Que les dejo de compartir la pantalla. Vamos a ver un poco lo que estábamos viendo recién, pero con el fondo actualizado. Bien. Espérenme que seleccione la nueva imagen. Y vamos a ver qué significa un poco todo esto que hicimos recién. Ya estoy con ustedes. Bien. Perfecto. Bueno, se ve más o menos, pareciera que se ve. Bueno, esto es simplemente la impresión de lo que estuvimos haciendo recién. Con el mismo gráfico, este es, bueno, es el mismo gráfico que estuvimos usando, solo que más chiquito. Entonces, como conclusión, la pregunta que me habían hecho recién hace un rato y que había disparado todo esto era: tengo dudas sobre el costo de oportunidad del bien, ¿cómo darme cuenta en la gráfica cuando me lo pide? Bien. ¿Cómo darme cuenta en la gráfica cuando me lo pide? Entonces, hicimos todas las cuentas, dijimos, el costo de oportunidad de un bien siempre se calcula en un tramo específico, en un intervalo entre 2 puntos, puede ser este, puede ser este, puede ser este, etc. Nosotros dijimos entre C y D por elegir uno, ustedes tienen que calcular en ese y en todos los demás tramos. Y lo que hacemos cuando calculamos el costo de oportunidad es identificar cuántas unidades de un bien tenemos que sacrificar o resignar para producir una unidad adicional del otro bien. Ahora, ustedes recordarán, verán que en realidad acá no es que produjimos una unidad adicional de campera, sino que produjimos dos. Ahora vamos con esa cuestión. En el tramo CD producimos 2 unidades adicionales, en algunos tramos 2, en otros pueden ser otras variaciones distintas, digamos. Lo que hacemos siempre es esta misma mecánica. Decimos, ¿cuál es el costo de oportunidad de X? En este caso X es camperas, entre C y D o en el tramo que sea. Y calculamos cuáles son las dos variaciones. La variación de un bien que aumenta su producción, que es el bien del cual calculamos el costo de oportunidad, y la variación del otro bien arriba, que es el que sacrificamos. Por eso es el que me da el valor negativo al final. Entonces, yo calculé, pasé de producir 4 camperas a 6, entonces 6 menos 4, mi aumento, mi variación, mi delta X fue 2. Y por otro lado, resigné, yo estaba produciendo 15 camperas, pasé a producir 10, resigné 5, pero pongo valor final menos inicial, 10 menos 15 me da menos 5. Esto es lo que me da el negativo, este es el costo justamente. Entonces yo, hasta acá, antes de pasar a esto, hasta acá lo que sé es, aumenté la producción en 2 unidades de camperas y tuve que sacrificar 5 unidades de remeras. Ahora, el costo de oportunidad siempre lo vemos en términos unitarios. O sea, por cada unidad de campera. Acá tengo 2, no lo tengo en términos unitarios. ¿Por qué en términos unitarios? Porque siempre lo que yo quiero ver, además de cuál es el concepto de costo de oportunidad, lo que yo quiero hacer es poder comparar distintos costos de oportunidad. Y si yo un día aumenté la producción de camperas en 2, pero en otro tramo lo aumento en 3, en otro en 10, lo que sea, no puedo comparar. Entonces, solo lo puedo comparar si hago la división, simplifico, y llego a un costo de oportunidad que sea unitario, que sea por unidad.
yo sé que si en este caso yo tenía 5 y 2, para aumentar la producción en 2 camperas sacrifico 5. Entonces, hago la cuenta, divido, simplifico, llego a un número lo más simplificado posible, en este caso 2,5. ¿Y qué es este 2,5? Bueno, que para producir una unidad adicional de camperas, tengo que sacrificar 2,5 de remeras. Por lo tanto, si quiero producir, por ejemplo, 2, como era en este caso, 2 unidades adicionales, va a ser 2,5 por cada campera. Son 2 camperas, 2,5 por 2 me da 5. Entonces, acuérdense que cualquier número siempre es igual a ese número dividido 1 o multiplicado por 1. Acá el 1 no está acá abajo, pero cualquier número que ustedes escriban, si le escriben dividido 1, les da exactamente el mismo número, por eso es en términos unitarios. Yo podría dibujar acá mi 1 y decir, bueno, sacrifico 2,5 camperas que estaba arriba por cada sacrifico 2,5 remeras, que era el que estaba arriba, por cada una campera adicional que quiero producir. No lo escribo el 1 porque por una cuestión de simplificación matemática, pero podría estar y no cambiaría el resultado. Entonces, saliendo un poco de esa cuestión matemática. Este costo de oportunidad se interpreta de esta manera, de la siguiente manera. Para producir una unidad adicional de camperas en el tramo CD, tengo que sacrificar 2,5 unidades de remeras. Fíjense que tengo que sacrificar 2,5 unidades de remeras, no tengo que sacrificar menos 2,5 unidades, porque sería como redundante, sería como decir, yo debo menos 200 pesos. No, yo debo 200 pesos y bueno, si lo anoto en mi libro contable estará con un signo negativo. Pero no lo interpreto duplicando la cuestión del negativo, ¿no? No se enroscan mucho con esto. Los costos de oportunidad siempre van a ser negativos, pero cuando los interpreto de esta manera. Para producir una unidad adicional de camperas, tengo que sacrificar, y ahí está la parte negativa, sacrificar, resignar, dejar de producir 2,5 unidades de remeras, en este caso. Y así hay que hacer con todos los costos de oportunidad. En cada tramo yo hago la misma cuenta, veo cuáles son las variaciones, los números obviamente por los cuales reemplazo estas variables van a ir cambiando, el resultado va a ir cambiando, pero la mecánica es siempre la misma. Siempre me tiene que dar negativo el costo de oportunidad, porque es un costo. Si me da positivo es que hice algo mal. Estén atentos a eso, el resultado final. Y, bueno, gráficamente yo lo veo en eso. Esta variación de 2, que es mi delta X, es la variación de 2 unidades que hay entre 6 y 4. Es esta variación, gráficamente. Y, gráficamente, esta variación de menos 5 es la variación de menos 5, cuando yo paso de 15 a 10, disminuye en 5, esa es mi variación, negativa en 5, la variación de unidades de remeras que hay entre C y D, ¿sí? La veo verticalmente esta y la veo horizontalmente esta variación. Así veo gráficamente lo que son los costos de oportunidad, y así con el costo de oportunidad de cualquiera de los tramos que ustedes tengan que hacer. Bueno, espero que les haya servido. Y practiquen, que es la mejor forma de sacarse de estas dudas. Cualquier cosa, sigan haciendo consultas y seguimos armando estos videos caseros. Esto es una pared nomás, no es un pizarrón, pero espero que les haya servido.